Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es la primera vez que voy a dar una charla así a través de la computadora, así que va a ser una experiencia extraña y una especie de bautismo. Así que bueno, les agradezco mucho por estar, a los que pudieron conectarse, a los que quieren compartir este ratito. Les agradezco a las autoridades de Termas desde ya, al presidente de Termas, a mis compañeros de trabajo, a la doctora Vela que va a ser un backup técnico por si llega a fallar internet. Tengan en cuenta que estoy en Cabiagüe, así que podemos tener quizás, esperemos que no, venimos muy bien de señal, pero cualquier cosita que pase, hay un equipo respaldando y las manos de Eduardo y Fabiana Ripoll que nos van a ayudar. Así que bueno, gracias. Cuando surgió la posibilidad de esta charla, se me ocurrió poner este tema. Suena un tema que parece que es simple. La palabra bienestar es una palabra muy usada, y como lo que suele pasar con los términos y las palabras muy usadas, terminan generando como un vacío, y como hace perder un poquito el encanto o simplificándose demasiado, ¿no? Y cuando quise empezar a prepararlo, el tema, pasó de ser simple a ser un tema muy complicado, y les voy a explicar por qué y los voy a ir llevando de a poquito para que lo entiendan y se dejen también un poquito sorprender de la profundidad que tiene este término. Desde ya la idea también es demostrar, dejar en claro la interrelación profunda que hay entre estos dos términos, la historia que tiene y cómo yo creo que esta relación va a ir cada vez, con el tiempo, creciendo un poco más. A ver, ahí. Usualmente, cuando puedo, uso esta imagen y les voy a explicar por qué. Es una puerta, y es una puerta antigua, y tiene un porqué. Una puerta llena de encanto, creo que es una puerta llena de arte, de ciencia y de magia, porque desde cómo está hecho, los materiales, el tiempo que ha soportado, y creo que sería una puerta que a todos nos gustaría tener en nuestra casa, ¿no? Por lo menos a mí me encanta. Y te muestro algo que me enseñó una vez un profesor de medicina interna, un hombre muy especial. Siempre lo cuento que es muy parecido a Doctor House, era un capo en la medicina, sabía un montón, un poco huraño, de difícil trato, como muchos genios, y yo me prendí muy cerca de él. Era muy difícil comentarle las cosas porque sabía tanto que uno siempre quedaba como en ridículo. No era por ahí su intención, pero pasaba. Entonces generaba por ahí un poco de choque con la gente. Pero yo lo seguía por todos lados como colita de perro, entonces cada tanto ligaba consejos muy buenos o conocimientos muy interesantes. Pasó el tiempo, me recibí, empecé aparte de la medicina interna, a trabajar un poco con el termalismo y a trabajar después en otras ramas, empezar a investigar un poquito lo que era la homeopatía, y me acuerdo que le comenté en su momento que estaba haciendo eso, y esperaba por ahí una reacción de una persona que, el palo, digamos, más duro de la medicina y la ciencia, ¿no? Un tipo muy práctico, con una mentalidad muy científica, que fuera un poco crítico a las cosas que estaba haciendo, y él me dijo, no, me encanta, Nicolás, porque primero, si lo estás haciendo vos, lo haces con ganas y con toda la seriedad posible, con lo cual me va a interesar tu opinión. Y segundo, yo no sé nada de este tema, me decía, de estos temas que vos estás tocando, pero cada conocimiento que puedas sumar, si lo haces responsablemente y con toda la pasión que puedas ponerle, va a ser una llave que vas a sumar a tu llavero. Y vos no sabés qué puerta puede abrir el día de mañana ese conocimiento. Obviamente me sorprendió de nuevo, me emocionó en el momento, porque era un comentario de alguien muy especial, y me generó un empuje muy grande para seguir juntando llaves y viendo el día de mañana qué puertas van a abrir. Y yo creo que lo que vamos a tratar hoy va a juntar varias de esas llaves, ¿está bien? Por eso esa imagen. Empecemos por la salud, ¿no? Que es el término que más nos está concentrando en este momento. Y por ahí en vivo me encantaría tener la capacidad de interactuar con ustedes. Yo soy muy interactuar con la gente. Me encantan estos
talleres hacerlos pensar. Los invito a que en su casa, en la comodidad de su hogar, hagan el ejercicio, ¿no? De pensar un poquito estos términos y qué es lo primero que le viene a la cabeza. Cuando hablan de salud, cuando hablan de centros de salud, cuando hablan... ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué lugares se les vienen a la cabeza? ¿Qué cosas se les vienen a la cabeza? Eso es lo primero que relacionan con la salud. Y esto va muy de la mano de los conocimientos que tenemos, va muy de la mano de nuestra práctica diaria y con qué nos hemos relacionado en la vida. Y yo les aseguro que esto va a ir cambiando y modificarse según el lugar donde crecieron, según en la época que crecieron y se desarrollaron, y sin duda alguna según la cultura que los rodea. Entonces, normalmente frente a esta pregunta les va a venir a la cabeza un hospital, una sala de barrio, una clínica, un consultorio, un centro de análisis, una farmacia, una ambulancia. Le van a venir las cosas clásicas con las que se relacionan todos los días y con las que ustedes automáticamente van a relacionar la salud. Ahora, si vamos a las definiciones, yo no soy tampoco de sobrecargar mucho con esta información y definiciones, pero es muy importante para que entendamos y rompamos un poco la estructura y la cristalización mental que tenemos con estos términos. ¿Bien? La definición clásica que la mayoría de la medicina a nivel mundial va a usar cuando hablamos de salud es una definición del año 1946. Las previas a la del año 1946 ni se nombran, en general, porque eran muy biológicas. ¿Bien? Salud es no estar enfermo, salud es no tener problemas físicos. Básicamente, en resumidas cuentas, decían eso. Recién en el año 46, y fíjense que pasó mucho tiempo de esa época, se habla de salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para esa época, eso fue como para la NASA llegar a la Luna, porque sumar esto, llegar a esta definición, yo creo que la verdad que fue una iluminación muy grande, pero con el pasar del tiempo no caló, o sea, fue muy difícil llevarla a cabo, fue muy difícil que realmente generara cambios muy importantes en la salud, porque en la mente estaba lo otro, ¿bien? Fíjense que recién en el año 2012-2013, la Organización Mundial de la Salud propuso para llegar al 2020 incluir de lleno en la salud la palabra bienestar. Pasaron muchos años entre el año 1946 y el 2012 y pasaron muchas cosas, ¿bien? Tanto a nivel social como en las distintas culturas y sobre todo en la medicina como ciencia. Pero no fue, digamos, la rama que más se tuvo en cuenta durante muchos años y hoy en día yo estoy convencido que es una de las cosas que más se está viendo y se está integrando, y creo que esa es una palabra clave, por eso es tan importante la charla de la doctora Vela el otro día sobre medicina integrativa, porque integración es la palabra clave para unir y hacer crecer, desarrollar y expandir y pasar a un nuevo nivel respecto a la salud. Fíjense estas otras dos definiciones, que no tienen mucho que ver con la primera, o sea, tienen que ver, pero es un concepto muy distinto. La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona, perdón, pero hay un teléfono acá, de hacer o convertirse en lo que quiere ser. Qué definición rara de salud. Y fíjense esta otra, esperen por qué la cuadrícula me está invadiendo y me gusta, realmente quiero leérselas como corresponde. Y no la puedo sacar la cuadrícula, ¿no? A ver, ahí. Fíjense esta otra. Un alto nivel de bienestar, un método integrado de funcionamiento orientado hacia maximizar el potencial de que el individuo es capaz. Requiere que el individuo mantenga un continuo balance y de dirección con propósito dentro del ambiente en que está funcionando. Comprende 3 dimensiones: orgánica o física, psicológica y social. El ser humano ocupa una máxima posición en las 3 dimensiones para gozar de buena salud o tener alto grado de bienestar. Fíjense que lo toma casi como términos que significan lo mismo, lo cual dependerá en gran medida del ambiente que lo rodea. Estamos hablando de otra definición del año 59. Y
fíjense que en todo esto no es tanto la objetividad biológica lo que se tiene en cuenta, sino la subjetividad. Y la subjetividad es un término, es un concepto y nos metemos a veces en arenas movedizas cuando nos metemos en esa situación, por lo cual hay que ser muy delicado y mucho tacto en lo que se habla. Y agregué esto de aceptable mi situación, porque a la mayoría de la gente, si uno le pregunta a un paciente en consultorio o a la gente en general, le pregunta si siente que tiene salud o no, van a tener respuestas muy variables. Y va a depender de lo aceptable que yo crea que mi situación es, en cuanto a estar saludable o no estar saludable. ¿Se entiende? O sea, va a variar muchísimo en cuanto a lo que yo me acostumbré o no me acostumbré a cómo estoy y hasta dónde creo que puedo mejorar o sentirme mejor. Y fíjense que ahí está hablando también de un propósito de vida, del ambiente en el que me desarrollo. Es muy, muy amplio si empezamos a desmenuzar todo lo que abarca. Pero bueno, hoy lo voy a relacionar específicamente con otro tema. Cuando uno habla de terapéutica, herramientas terapéuticas y demás, hay algo que se tiene que tener en cuenta para evaluar si esa terapéutica es buena o no, y de ahí ver si se puede usar en la salud pública o si vale la pena utilizarla en cualquier ámbito. ¿Qué es lo que se estudia? La disminución de los recursos de salud, en base a después de haber realizado esa terapéutica, la mejoría de la actividad en la persona y de su autonomía, ¿bien? Su capacidad realmente de poder manejarse solo en las cosas básicas, y tanto en las cosas básicas como en las que considere más importantes de su vida. Y el aumento del bienestar y la calidad de vida que genera. Tanto es así que el termalismo en países europeos, como Francia, se hizo un estudio muy intenso durante 2 años evaluando estos parámetros, y en base al resultado que habían tenido en estos parámetros, en esto y tanto en el ausentismo laboral también se tenía en cuenta, pero el consumo de medicación, las consultas a los centros de salud, en base a estudiar detenidamente esos parámetros durante 2 años, fue que pegó un salto muy grande y tuvo una importancia capital en la salud pública, ¿bien? En cuanto a estos parámetros. Así que fíjese qué importante es evaluar el beneficio en la terapéutica. ¿Cuánto voy a gastar? Porque en realidad hay una crisis a nivel mundial sobre la salud pública, porque hay un aumento, hay una disminución de la mortalidad, o sea, tenemos más gente más grande, pero esa gente más grande, quizás su calidad de vida no fue la mejor, y tienen algo que se llama morbilidad, que es la cantidad o la aparición de enfermedades, ¿bien?, que modifican en su vida diaria su autonomía y su bienestar. Entonces, se dice que disminuyó la mortalidad, pero aumentó la morbilidad. Tenemos más gente, más grande, pero enferma. ¿Bien? Y eso, en la salud pública es todo un tema. Y la salud pública muchas veces se rige en base a los recursos que tiene y cómo disponerlos, porque es difícil, porque no sobran. ¿Bien? Todo esto es importante para que entiendan después también la importancia del termalismo y este término, tanto la salud como el bienestar. Quise buscar una definición de bienestar, quise buscar una definición de bienestar, y créanme que no fue nada fácil, porque hay definiciones, son poco profundas, no hay una que diga la Organización Mundial de la Salud dice esto, ¿bien? Como para tener un parámetro y una base firme. Tanto es así que cuando quise poner bienestar y googlear, me iba a la definición de salud directamente. Encontré esta otra, y tenemos que entender, cuando hablamos, como les decía, un término que parece vacío, que parece que no es tan profundo, para poder hablar de este término tenemos que integrar y unir muchas esferas. Entonces, bienestar, estado de salud, calidad de vida, parecen casi como sinónimos cuando uno trata de buscar una definición. Y entendemos que pasa de corpóreo a indudablemente una experiencia humana global. Esto significa que para hablar de bienestar de una persona tenemos que meter dentro todos sus aspectos.
Y esta, la única que más o menos cerraba, era estado de las personas cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción, tranquilidad. Después empezaba a unir un montón de palabras en algo más largo, pero incluía confort, éxito, placer, armonía, alegría. Y si hacemos un ejercicio, podríamos estar sumando palabras durante mucho tiempo a esta definición. Y en definitiva abarcaba, si lo queremos dividir, en 4 líneas principales: lo físico, lo mental, lo emocional y lo social. Faltaría lo espiritual, pero es un término que lo vamos a dejar de lado por ahora, pero que indudablemente va íntimamente relacionado a esto. Y todo esto va, digamos, modificado o teñido de alguna manera, siempre, por la cultura y las creencias. Si hacemos esta pregunta en China, no va a ser la misma que si la hacemos en un país árabe, no va a ser la misma si la hacemos en un país europeo, o no va a ser la misma si la hacemos en un país de Centroamérica. Seguramente va a haber coincidencias, pero va a haber muchas, muchas diferencias también. ¿Qué pasa cuando le decían al doctor Chapatín, y él decía, insinúa que soy viejo? Los que están más, digamos, afectados o más lejos del bienestar y de la salud en general, y es los que más por ahí llegan a un centro termal, son los enfermos crónicos. Los enfermos crónicos no solo dependen de una edad alta, ¿bien? Tenemos enfermos crónicos muy jóvenes, tenemos enfermos crónicos de mediana edad y tenemos crónicos de alta edad. Pero de alguna manera los más afectados son los que más kilómetros llevan encima, que no siempre es una cuestión biológica, también puede ser una cuestión emocional. Y a veces algo tan simple, tan pequeño, y uno no le da ni pelota, como un dolor de espalda generado por un sobreesfuerzo, por el trabajo, por la posición, por levantar algo mal, que eso puede pasar a cualquier edad, Créanme que puede ser un compañero para toda la vida. Y esto no es solamente por el daño que se ha hecho, sino porque a veces el concepto a donde nosotros nos acerquemos a buscar salud o la herramienta terapéutica va a depender muchísimo del concepto que tenga el profesional al que le estemos consultando. Y esto va de nuevo a las llaves que va a tener cada persona en su llavero. Diría que de la facultad todos salimos con un conjunto de llaves básicas. Sin esas no podemos ni siquiera pensar en abrir una puerta en salud. Pero con la experiencia, con el camino y sumando técnicas y conocimientos, vamos sumando más. Y a veces la capacidad que tiene un grupo de llaves no es la misma que otra, solamente porque pudo entender que había otras cosas para hacer. Y esto es parte de mi historia personal, indudablemente con el termalismo, con la hidrología y con un lugar tan especial como Copahue. Pero ¿qué pasa? Cuando queremos hablar de Copahue y de termalismo, nos encontramos con una gran barrera en general, que es esa cara. Salvo los que tuvieron la suerte de llegar hace mucho, de vivir en las cercanías, o de estar en esta provincia tan linda que por ahí ya desde chiquito los traían sus abuelos, sus tíos, sus padres, los que por ahí nunca habíamos escuchado hablar del lugar, y cuando uno se dirige a lugares donde yo trabajaba en el hospital, por ejemplo, en las clínicas, cuando quería hablar de Copahue, yo tenía esa cara. Y esa cara a veces es la mejor, porque esa cara es la de curiosidad nada más. A veces por falta de información o de formación o de conocimiento, hasta obtenemos una cara de desaprobación de algo que ni siquiera terminan de conocer. Y por eso es tan importante estas charlas, compartir el conocimiento y hacer promoción de un lugar tan especial. Y ahí vamos a entrar en otra definición, que es la medicina termal. Esta es una definición a la cual se llegó en la Declaración de San Petersburgo, se hizo en un congreso de la FEMTEC, y la definición es, miren qué interesante, es un sistema organizado que proporciona beneficios para la salud en los balnearios mediante el uso de recursos terapéuticos principalmente naturales, las propiedades climáticas, la educación y el tratamiento de los pacientes.
promoviendo la vida sana, la prevención y la rehabilitación. Es muy interesante cómo estos términos son las claves principales y son todas llaves para realmente lograr salud y bienestar. Y vamos a ir descomponiéndolas un poquito, sin entrar mucho en profundidad, porque tampoco es el tema que es la presentación de hoy. Me llamó la atención, cuando estaba preparando esto, hay una palabra también muy interesante, que la vamos a tocar, que se llama el ocio. Está demostrado, por ejemplo, que trabajar más de 60 horas a la semana, todo esto por estadísticas, triplica la aparición de tumores. Es una frase que no está muy en profundidad, pero nos deja muy en claro el tipo de vida que estamos llevando, lo que por ahí consideramos que es importante y que no, y que es importante empezar a cambiar. Y fíjense que en esta foto agregué no solo la posibilidad de contactar con un recurso termal, sino otras cosas que van de la mano y deberían, y sería interesante que vayan de la mano, con una experiencia termal, que es, por ejemplo, la estética y, como ves ahí, una sesión de masoterapia, el contacto con la naturaleza, en familia, y la nutrición. Una nutrición consciente, una nutrición bajo nuevos parámetros, que también es un tema muy, muy interesante para profundizar, y desde ya entender que es importante en todas las etapas de la vida estar en contacto con este tipo de recursos y con este tipo de experiencias. Para los que no conocen, supongo que muchos de los que están ya deben conocer, pero vamos a hacer un pequeño resumen para cualquiera que pueda ver y nunca estuvo. Las termas de Copahue tienen una superficie total en el complejo de unos 10.500 metros cuadrados, 6.000 metros de esos se encuentran cubiertos. Hay una capacidad aproximada para realizar unas 2.600 prestaciones termales diarias. Tenemos varias cabinas de fangoterapia, piletas de inmersión, de hidromasaje, hidropulsor, cabinas de vapor, un gimnasio. Tenemos un tanque de Hubbard, que es para poder realizar una rehabilitación en unión con el recurso muy especial, con personal capacitado de kinesiología. Tenemos boxes para kinesiología, cabinas de masoterapia, consultorios médicos, tenemos consultorio de enfermería, sector de dermatología estética, y tenemos un salón de usos múltiples, que dado el lugar donde está, Copahue, créanme que es un placer tener semejante lugar para poder realizar actividades. Los recursos principales, bueno, las aguas mineromedicinales y sus derivados, se utilizan de distintas maneras. Los derivados son las algas, el fango y el vapor. Esto seguramente en otro momento va a poder ser un tema de charla muy especial. Y algo muy, muy, muy importante que tiene lugar es el recurso humano. Y dentro del recurso humano me refiero a todos, a todo el equipo de trabajo que tiene, desde las personas que lo promocionan, las personas que lo limpian, que lo arreglan, que lo arman día a día, los que atienden al público, los que informan, los bañeros, los que nos ayudan a estar en contacto con el recurso, el profesional que nos guía en el tratamiento y en poder utilizarlo de la mejor manera para obtener el mejor resultado, la gente de facturación, los directivos y la provincia, ¿no?, que sigue apostando en un lugar tan especial. Tenemos que tener en cuenta que ese es uno de sus recursos más importantes. Y les voy a mostrar esta foto, que va de la mano para mí de lleno, y me acuerdo que venía caminando por el pasillo y me emocionó cuando la vi, porque yo venía atrás, venía apurado, venía pensando en cuestiones para solucionar, venía acelerado, yendo para la dirección, y me frenaron esta señora, esta paciente, y la bañera que salió y la asistió desde donde estaba sentada y la llevó de la mano, un poco más casi abrazándola, hablándole con mucho cariño y llevándola hasta el lugar donde iba a hacer la inmersión. Esto es muy especial, ¿bien? Llegar a esto, lograrlo y poder verlo, deja muy en claro las herramientas que hay que manejar y las cuestiones que hay que tener en cuenta para poder tener esta experiencia.
Acá hay una imagen para que puedan ver un poquitito una de las aguas que se utilizan para curas hidropínicas, una de las vertientes naturales, y todo eso que ven en colores, gracias a las especialistas, a la doctora Llaveno, Bachini y demás, que son las genias de la Universidad del Comahue que interactúan con nosotros y nos enseñan cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar con ellas. Ahí tenemos un grupo de microorganismos, cada uno con un color distinto, desarrollándose según la temperatura y obviamente nutriéndose de la calidad de esta agua, esta vertiente. También se utiliza para terapias en vías respiratorias, para nebulizaciones. Tenemos agua de la Laguna Verde y tenemos una imagen de la Laguna de las Algas. Todo esto es para que puedan ir viendo un poquitito la magia que tiene el lugar, ¿no? Porque ya estas imágenes son especiales en sí. ¿Cuáles son las indicaciones que se suelen hacer a nivel biológico, ¿no? En reumatología, problemas como osteoartrosis, reumatismos articulares, inflamaciones, etcétera, posquirúrgicos, patología bronquial, todo lo que es respiratorio, vía aérea superior, inferior y media, enfermedades del aparato digestivo, metabólicas, dermatología, neurología. Hay estudios muy serios sobre efectos en la ansiedad generalizada, el estrés y la fatiga, con resultados muy interesantes, lo cual sería el ámbito de la psiquiatría. Tenemos como preventiva y antioxidante, tanto también en deportivo y bienestar y estética. Me gustaría que entiendan que no es nada común ni nada fácil encontrar un centro, y como bien explicó la doctora Vela, centros termales que son no hospitalarios, donde se une la capacidad de poder ayudar y poder generar bienestar y mejoría en la salud, acuérdense que va casi de la mano, en una rama donde hay tantas hojas, ¿está bien? Donde hay tanta diversidad, donde podemos tener una ayuda en casi todos los ámbitos, ¿no? Y ni hablar como prevención. Hay pocos lugares en la medicina que podamos realmente decir, voy a ir para hacer prevención. Yo siempre hago hincapié de si ustedes irían a una clínica privada muy linda, con mucho lujo, irían a internarse una semana como para hacer prevención. Primero, si tienen la posibilidad, y segundo, si lo harían, ¿no? Ahora, a los que ya conocen el lugar, o a los que no conocen, pero si le hablamos de hacer una terapia con un recurso con agua caliente, con agua rica en minerales, con fuentes naturales, si un lugar en la naturaleza, le ofrezco ir a internarse para hacer una semana de prevención, y ya lo pensarían de otra manera, ¿no? Así que, fíjense qué importante esto con respecto al obtener bienestar. ¿Qué pasa con las acciones biológicas? Obviamente encontramos una acción analgésica, que esto es por la influencia en los mecanismos productores del dolor y control del dolor, una acción antiinflamatoria, a partir de cambios a nivel endocrino, del estado oxidativo del cuerpo, el estado de formación y de generación de cartílagos y articulaciones, y sobre todo del aparato inmune, generando una muy importante inmunomodulación. Bien. Y cuando se afecta y cuando se modula el aparato inmune del cuerpo, tenemos cambios. Lo mismo con el nivel oxidativo, todos los niveles. También vamos a hablar de una acción cicatrizante si trabajamos sobre la piel. Había un término muy interesante que se manejaba antiguamente, en la época Hipócrates. Él hablaba de la Vix Medicatrix Naturae, que era la fuerza curativa de la naturaleza. Y es muy importante también para el profesional, y es muy importante para el que le toca en el rol de paciente, o mismo si queremos prevenir, entender que el cuerpo tiene una capacidad muy, muy importante de regenerarse, tiene una capacidad muy, muy importante de mantener su sistema funcionando, una capacidad natural. Lo que tenemos que aportarle es lo necesario para que esto se dé.
Y nuestra agresión hacia esta máquina tan maravillosa que es el cuerpo, tiene que ser la menor posible, para que justamente darle tiempo a esa capacidad y que sea efectiva. A mí me gusta hacer la comparación con un auto, cuando hablamos de prevención. ¿Cuántos de nosotros realmente dedicamos tiempo, dedicamos esfuerzo y voluntad en hacer prevención en nuestro cuerpo, en hacer prevención en nuestro bienestar? Acuérdense que van íntimamente de la mano. Ahora, para todos los que tienen un móvil y son responsables de mantenerlo, si tienen un auto, ¿cuántos de ustedes no se olvidan ni de casualidad un cambio de aceite, un filtro, lo limpian para que no se raye la pintura, o le pasan la aspiradora para que no se junte mugre abajo y pisen y esté lindo y tenga rico olor? Y si van a un mecánico, lo van a llevar al mecánico que sea de confianza, que realmente crean, y ponerme el mejor aceite, y si puedo ponerle Infinia, en vez de ponerle común, me cuesta un poquito más, lo voy a hacer. Ahora, sin embargo, cuando lo hacemos en nuestro cuerpo, en la única máquina que nos mantiene estar en contacto en esta experiencia de vida, y en la que nos da el mayor placer o el mayor dolor, según como esté, y nos va a hacer vivir una experiencia muy linda o no, es el cuerpo, y muchas veces no se lo dedicamos. Y ahí eso también es muy importante, es en la formación, o sí, en realidad es formar al paciente en su responsabilidad en la máquina. Y esto es algo que los médicos de Copahue, y creo que en general a nivel mundial, los médicos que están en las respectivas termas trabajando, hacen mucho hincapié, porque es un lugar de encuentro muy, muy especial para poder desarrollarlo, tener el tiempo de poder hacerlo. Y la gente está permeable a eso, en ese lugar y en esas condiciones. Según el Sindicato de Estaciones Termales francés, el tratamiento termal, esto es muy interesante, cómo lo pusieron, las palabras que lo pusieron, creo que resume muchísimo, resume casi todo lo que se vive en un centro termal y cómo uno lo siente a medida que lo va desarrollando. Fíjense, un tratamiento sintomático de acción inmediata y o diferida. Esto suele pasar. El paciente tenga una mejoría en lo que viene a tratar rápidamente, o cuando vuelve a su casa y pasa un tiempo. Una terapia complementaria. Acá no podemos hablar en ningún lado de curas mágicas, no podemos hablar del santo grial de la medicina, sino que tenemos que entender que tienen que haber múltiples cosas unidas para poder lograr la salud y el bienestar. Lo mismo como les hablaba del auto, que a veces es más fácil de entenderlo, traspolándolo a su vida y a su cuerpo, ¿no? A su día a día. Y sin duda, el termalismo, la ideología médica, le encanta compartir con otras ramas de la ciencia y con otras ramas de la salud y unirse y complementarse. Y a los médicos que trabajamos, créanme que trabajamos en las termas también. Una terapia que permite la disminución de tratamientos medicamentosos, esto es muy importante. La gente durante mucho tiempo confundió estar bien con tomar remedios. ¿Usted está bien? Sí, tomo 8 fármacos. Ah, ¿pero está bien? Sí, tomo 8 fármacos. No es lo mismo, señor. Tenemos que entender que no es lo mismo. Siempre cuento la publicidad que creo que muchos de ustedes los van a recordar, no sé las edades de los que están mirando del otro lado. Acá con esto voy a deschavar la mía, pero había una publicidad de Patalgina que era muy interesante, que mostraba a una persona comiéndose un poco más medio cerdo, o sea, también chancho al horno, era impresionante la imagen. Después tiraba con la panza llena, agarrándose la panza, decir, ¡ay, no puedo más! Y venía alguien y decía, no importa, tome Patalgina. Y era la manera de decir, no importa lo que hagas, vos tomás esto y vas a estar bien. Dale para adelante con lo que vos quieras. Bien. Hoy en día entendemos muy bien, y yo creo que ya en el año 46 varios entendían que no era el camino, ¿no? A veces una terapia de primera intención, otras veces un último recurso cuando todo ha fracasado. Yo tuve la suerte de poder hacer clínica médica y termalismo. 6 meses de mi vida en uno, 6 meses de mi vida en otro.
unir estas dos cosas, primero me costaba y parecía que no tenía sentido. Después creo que gracias a poder ver cada una por separado, pude entender muchísimo la importancia que tenía, sobre todo la importancia que tenía el termalismo y hidrología médica en el trabajo con los pacientes. Porque me terminó pasando que con muchos pacientes crónicos, que venían una y otra vez a consultar o a pedir un antibiótico, un antihistamínico, porque se les repetían sus cuadros año tras año, estacionalmente, con el frío o con el calor, etc. Y yo me daba cuenta que estaba recetando siempre lo mismo para los mismos cuadros, que en el momento generaba un alivio, pero el cuadro en general repetía rápidamente. Y me pasó de decir, ¿qué me da, doctor? Y yo anotaba en un papel y decía, y le doy un nombre, ¿por qué no va a este lugar en el verano? Y me miraban como diciendo, así, qué lindo, pero ¿qué me da para tomar? Un avión, le digo, se toma un avión y se va a este lugar. Me costaba muchísimo, pero yo terminé usándolo de esta manera, a veces como primera intención y a veces como un recurso cuando ha fracasado. Por eso hay mucha sabiduría y mucha experiencia en estas palabras. Un último recurso más, y terapia global con triple perspectiva: curativa, preventiva o rehabilitadora. Bien, lo ideal es prevenir. Si tenemos algo, es tratar de curarlo, o mejorarlo, y si no podemos eso, o eso dejó algún problema, es rehabilitarlo. Bien. Concepción holística de la salud. Acá vamos entrando cada vez más profundamente en un concepto más distinto de la salud. Y fíjense, aceptación de una mala salud como algo esperable o normal. Yo tengo tal edad y es normal que me duela todo. Es normal que no pueda ejercitarme. Y yo siempre cambio la palabra, cambiemos normal por común. Es común que por ahí, si yo me manejé así, nunca hice esto, nunca vine al centro termal, nunca hice una terapia con fango, nunca hice ejercicio, nunca comí sano, es común que pase esto, pero no es normal. Lo podemos, si nosotros queremos que es normal, lo único que vamos a hacer es pensar que no lo podemos cambiar. Y que es lo que nos enseña este tipo de terapias, este tipo de lugares, es que siempre se puede intentar y hacer algo. Fabiana, están escribiendo cosas en la presentación, no sé si lo viste. Sí, ahí estoy consultando con Eduardo a ver si lo puede resolver. Bien. Ahí vamos viendo. Bien, bueno. La nutrición es otro punto Una súper pena. importante. Bien. Y el ejercicio físico. El ejercicio físico no es solamente ir a entrenar, a veces el ejercicio físico es salir a caminar, es salir a pasear, es andar en bicicleta, puede ser entrenar, importante en un gimnasio, puede ser entrenar para realizar un deporte, el que ustedes quieran. Nicolás, perdón, si querés, Sí. perdón, Nicolás, si querés dejar de compartir pantalla y podés hablarlo. Dale, ¿cómo hago? A ver ahí, Ahí vos está. podés seguirla. Sí, vos Sí, podés no. seguirla. Ahí está, perfecto. Yo sigo. Perfecto. Ahí, ¿está bien? Por favor. Sí, por Dale, dale, favor. dale, dale. Bueno, Mientras resolvemos. Gracias. ejercicio físico, súper importante. ¿Qué pasa con el ejercicio físico? Hay algo muy importante que tiene, que es, la mayoría de la gente vive desconectada con el cuerpo. Está más conectado a veces con el estado del auto que con el cuerpo. Y hay una sobrevaloración de la mente. Y esto es algo súper importante que se trabaja también en un centro termal, que es la unión, de nuevo, de la persona a ser muy consciente con el cuerpo. Y no saben qué lindo nexo para volver a unir a una persona es el contacto con el agua, es la inmersión en un agua, que puede ser una potable ordinaria, puede ser en la casa, o puede ser un agua mineral de manantial, como puede ser una minera medicinal, como puede ser un agua en unas termas como Copagua. Esta conexión que se genera de nuevo, solo quizás a veces por el hecho de sentir el placer de sumergirse, por sentir la temperatura, ni hablar uniéndolo con el lugar, ni hablar si podemos hacer una actividad en ese tipo de agua, ¿no? Y aplacar la mente. Un centro termal de estas características tiene la capacidad de alejarnos de donde estamos todos los días, con los problemas que estamos conectados todos los días, con las situaciones a llevar. Cuando uno va a un centro termal, como Copahue, tiene que alejarse de su lugar de residencia, gracias a la naturaleza. ¿Sabes qué? ¿Qué?
que los pone lejos de las ciudades, y tiene que conectarse con uno mismo, cortar un poco con la rutina diaria. A veces esto es difícil, y por eso el profesional tiene que estar cerca de la persona. Hay mucha gente que no tolera a veces el primer y segundo día, porque no está con las actividades, no tiene negocios, no hay circulación de autos, no hay edificios. Y si uno logra que esa conexión fluya, se produce algo muy especial en el paciente, de íntima conexión consigo mismo y luego, obviamente, con el lugar. Eso es algo muy especial de ver y es algo muy terapéutico y que genera, créanme, un bienestar muy importante. La palabra descanso, ocio, el ocio era sagrado para antiguas culturas, el ocio era sagrado. Porque aparte, en el ocio no era estar tirado sin hacer nada. A veces el ocio era desconectarse de lo rutinario y dedicar un tiempo, estando desconectado específicamente, un tiempo al placer, a la tranquilidad, al silencio, o hacer algo que realmente le guste a la persona. Y estaba tan bien visto porque frente a esos momentos de ocio fueron cuando se descubrieron muchas de las teorías, muchas de las ramas filosóficas, muchos de los... A ver, Nikola Tesla entraba hacia un descanso en donde se desconectaba, a veces se dormía, él en nada, entraba como en un silencio muy importante, y así fue cuando hizo sus mejores descubrimientos y las patentes más importantes. Y tenemos una cultura que últimamente nos llevó como un tren, en una vida, un tren a toda velocidad, donde el tiempo es siempre para producir y hacer cosas. Y si hay algo que te enseña un centro termal y su experiencia, es justamente a comulgar con este momento de ocio y hacerlo sagrado. Yo les voy a contar algo muy personal. Mi papá, una persona que trabajó toda su vida en un comercio y él se dedicó a mantener una familia, a producir y a hacer. Y la primera vez que fue a Copahue me dice, ¿yo me puedo hacer un masaje? Entonces lo miré y le digo, sí, si querés. Pero soy grande, soy hombre, igual puedo hacer un masaje. Sí. Le digo, es más, te invito a que te hagas más de uno. Y le costó empezar porque él nunca estuvo acostumbrado a dedicarse su tiempo a estar bien, su tiempo a algo personal que le gustara, salvo el fútbol, pero a disfrutar su cuerpo y hacer una actividad de este tipo. Y obviamente cada vez que ha venido después, siempre se hace masajes. Y es una de las cosas primeras que va a hacer cuando saca turno. Bueno, la higiene, básico totalmente. Los hábitos perjudiciales. Dentro de hábitos perjudiciales podemos incluir muchas cosas. El consumo de sustancias, que sabemos que por ahí en determinada cantidad tienen un efecto nocivo para el cuerpo. Copahue es un lugar muy particular y muy especial donde muchos pacientes han dejado el consumo de variadas sustancias en base a esta experiencia y a esta terapéutica. Con lo cual es una herramienta muy, muy linda para poder usar en estos casos. Pero acuérdense que los hábitos perjudiciales no solo se consumen, se toman, o una postura, una mala postura, es un hábito perjudicial. Y con los talleres y con el equipo de rehabilitación tan especial que hay entre kinesiólogos y profesores de educación física y médicos en un centro como Copahue, tenemos la posibilidad de aprender en talleres, es más, se dan talleres de postura, para que la gente tenga la herramienta, ¿bien? Es no solamente, bueno, vamos a aplicar algo para que no tengas dolor, no, te voy a dar la herramienta para que vos aprendas a sentarte bien, aprendas a moverte bien, a caminar bien, para que justamente no tengamos que rehabilitarte algo. Se trabaja en un equipo, y se trabaja en una comunión muy importante en este equipo, en el día a día con los pacientes, en el cual un gimnasio no es solo un gimnasio, sino es un lugar donde se puede hacer una rehabilitación integral muy importante con estos tres actores, y obviamente la voluntad del paciente de querer aprender y mejorar. Tocamos también otro punto súper importante, y tenemos no mucho tiempo, así que no vamos a extendernos mucho, que es el medio ambiente y el clima. La hidrología médica tiene
dentro del nombre, la climatoterapia. La climatoterapia es una rama que fue muy importante en un momento de la salud. Como sabemos, a las personas o pacientes con tuberculosis se los destinaba a lugares donde había mayor cantidad de oxígeno, porque eran lugares donde el bacilo le costaba sobrevivir. Entonces se internaban un tiempo en un lugar montañoso que les hacía muy bien para ese tipo de patología. Se sabe muy bien la influencia, por ejemplo, de los vientos cálidos y fuertes sobre patologías psiquiátricas, sobre ansiedad y estrés. Entonces, cada clima tiene un efecto distinto sobre el organismo. Y es muy importante el medio ambiente donde está ubicado el centro termal. Se dice que Copahue tiene un clima ideal entre la humedad, la contaminación, la altura, la cantidad de luz solar, se llama heliofanía. Todos los parámetros que hacen el clima son el ideal para un cuerpo con salud. Como también es súper importante, por ejemplo, el clima de mar, por el tema de la temperatura, cómo el mar condiciona que la temperatura sea una media y no haya tanta diferencia como en un lugar seco, y se sabe los beneficios de estar cerca del mar. Ni hablar si hacemos una inmersión también. Y esto es importante a tener en cuenta. Por eso no es solamente el clima, sino también el medio ambiente donde está, la belleza del lugar. Cascadas, montañas, un volcán activo, la vista de la cordillera, la cantidad de cielo. Todo eso hace a la experiencia y al bienestar. Muchas veces las personas que han perdido contacto con la naturaleza y se animan a esta experiencia, de ahí en más no hay vuelta atrás. Y empiezan a buscar en su día a día, o más seguido en el año, y no solo unas vacaciones al mes, empezar a salir y estar en contacto con la naturaleza. ¿Bien? Eso es muy importante. Generar en la persona cambios para que cuando vuelva a su lugar, esos cambios generen bienestar en su día a día. Acuérdense la definición de la que hablábamos al principio sobre salud. Y tenemos las terapias complementarias que empiezan a unir campos sutiles a su práctica. Y en los últimos años tuvimos la suerte, se empezó una semana que se llama el Copahue Medita, donde se empezó a unir de a poco la experiencia termal con la experiencia de este tipo de terapias, aunque sea conocerlas, entenderlas, ver de qué se trata, y después decidir uno qué suma a su vida, tanto sea Reiki, yoga, meditación, prácticas de culturas ancestrales. Hay muchas cosas que de a poquito van a ir entendiéndose y sumándose a la práctica, porque entendemos de qué manera podemos complementarnos y sumar. ¿Bien? Bueno. Listo. Perdón, Nicolás. Sí. Perdón, Nico, tenemos un minutito más y ya estamos cerrando. Dale, ya terminamos. Todo esto lleva a este nuevo paradigma de la salud. No me deja pasar. La siguiente. Chin, chin. Me parece que quedó ahí. No me deja pasar. Ahí está. No importa. Bueno, como hablábamos rápidamente, los beneficios que había. El envejecimiento activo, que es esto de realmente tener herramientas para entender y llevar el cuerpo de la mejor manera posible en la vida que estamos llevando y en el tiempo que nos toca vivir. El acercamiento a zonas naturales y les quería mostrar rápidamente un poquito la sensación que genera en la gente, esto de conectarnos también con el niño, ¿no? Esto de jugar con fango. No es solamente voy a hacer una terapia, sino que juego con la experiencia y me conecto con algo íntimo mío, que es el niño interior. La mayoría se divierte mucho cuando hace este tipo de terapia y lo conecta con algo muy visceral. Acá tenemos, bueno, más de lo mismo, un poquito más de imágenes, después lo van a poder ver más tranquilo. Una imagen del Copahue Medita que se hizo este año, como les decía, y todos los auspiciantes. Les
les dejo una imagen muy linda que pueden bajar para que entiendan, a los que no han estado, el lugar maravilloso donde está, el lugar maravilloso que rodea a las termas de Copahue. Esta vista aérea es muy especial. Y les dejo... No lo estamos viendo, Nico, pero, perdón, no lo estamos viendo, pero después lo vamos seguramente a compartir. Bueno. Bueno. Bien. Les agradezco el tiempo, les agradezco por estar. Cualquier duda, estamos a su disposición, tanto de la página de Termas, Perfecto. para cualquier duda de consulta que quieran, la página oficial, Termas de Copahue, Ente Provincial de Termas de Neuquén, y bueno, por cualquier inconveniente que haya pasado en la charla, nuestras disculpas y muchas gracias.